Ya tenemos una comunicación telefónica en línea, no lo queremos hacer esperar. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia de Formosa, que es uno de los 12 apóstoles, como yo los bauticé, de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical que han conformado un nuevo bloque, Democracia para Siempre. Diputado Fernando Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. 12 son, ¿no?, del nuevo bloque de la UCR, Democracia para Siempre. Efectivamente, por ahora somos 12, pero bueno, no perdemos la esperanza de que algunos más se sumen, por lo menos en este camino de seguir luchando por las banderas de la calidad institucional y el desarrollo en la cual estamos empeñados, ¿no? ¿Por qué el nombre de Democracia para Siempre? Bueno, es una frase muy alfonsinista que la verdad que surgió un poco de apuro en medio de la decisión política que estábamos tomando. Nos generó algunas dudas, pero finalmente creo que nos terminó representando, porque creo que expresa los valores del Pacto Democrático del 83, que son para nosotros fundacionales en esta etapa de la vida. Y más ahora que estos valores parecen estar en discusión por parte de algunos actores de la política y con muchos silencios y muchas complicidades que la verdad es que nos obligan a pararnos fuerte en defensa de las instituciones, de los valores de la democracia y la república. Ya que lo mencionó Alfonsín, el presidente justamente el 30 de octubre, ¿no?, fecha en que se conmemora la recuperación democrática en nuestro país, se celebra, mejor dicho, rindiendo homenaje a don Raúl Ricardo Alfonsín, eligió esa fecha y en un ámbito que no tenía absolutamente nada que ver, en un discurso del presidente, que nuevamente tuvo conceptos muy descalificativos y hasta insultantes con la figura del expresidente. ¿Cómo lo tomó usted ese episodio? Mira, además de descalificativo, lo más grave es que todo lo que dijo es falso, ¿no? Es decir, porque si hubiera algún atisbo de verdad, podría entrar en otro terreno, pero la verdad es que fue una verdadera campaña de desinformación. Primero, de hablar de un golpe de Estado en el año 2001, claramente es una exageración, un sinsentido, y encima pretender responsabilizarlo a Alfonsín de ese hecho, la verdad que es deleznable. Y no, yo no lo digo desde una posición sensible de decir, bueno, Alfonsín es un prócer al que no hay que tocarlo. La verdad es que creo que lo verdaderamente grave es que en esa crítica a Alfonsín lo que hay por parte de Milei es una crítica al pacto democrático y a la vigencia de las instituciones de la República, y lo ataca Alfonsín porque justamente es la expresión de eso. Y creo que no es casual que el día inmediatamente posterior a esas declaraciones, que además fueron apalancadas y distribuidas por todo el aparato comunicacional del gobierno, se diera un ataque al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, un hecho extremadamente grave. En Buenos Aires. En Buenos Aires, claro, el Comité Nacional. En cualquier país democrático que se ataque una sede partidaria de un partido de la oposición es un hecho grave. Y acá no solo el gobierno lo minimizó, sino que el propio Milei salió en forma inmediata a construir de nuevo teorías mentirosas y absurdas, ¿no?, de que era un autoatentado y que había documentos de la UBA. Digo, realmente un nivel absolutamente ridículo de argumentación. Entonces todos estos hechos están, a mi juicio, en línea y tienen que ver con un ataque contra el sistema institucional que Milei está protagonizando con la intención de poder capitalizarlo a él en beneficio de su propio poder. ¿A dónde nos está conduciendo este estado de situación, si es que usted observa que no está conduciendo en algún sentido? Porque se están produciendo algunos hechos
Usted mencionaba recién el atentado contra la sede partidaria de la Unión Cívica Radical del Comité Nacional en Buenos Aires. Bueno, acá en Corrientes, en la localidad de Montecaseros, sufrió un atentado, un bien, como es un automóvil, el presidente del PRO en Montecaseros, y hay como así un estado o una escalada que puede ir subiendo en cuanto a expresiones de intolerancia con respecto al que piensa distinto o que no sabemos de qué sector puede provenir, ¿no? No sé si usted observa esto. Lo observo, y hoy Roberto Gargarella, constitucionalista, el constitucionalista, sacó una editorial muy interesante en el diario Clarín, denunciando justamente todos estos avances, lo que sucede con la prensa, los ataques personales que realiza el presidente hacia periodistas, además de manera absolutamente irresponsable, con cuestiones que de última son opinables. Y hay un ataque personal que verdaderamente es grave, es extremadamente grave. Gargarella lo denuncia con mucha claridad. En el caso de él, pide la intervención de la Corte, y esto es cierto, digo, con el tema de los decretos de necesidad y urgencia a 10 meses del gobierno, la Corte no ha tenido ningún pronunciamiento, que sí ha tenido en otros momentos de la historia, poniendo límites al abuso que está haciendo Milei de los decretos de necesidad y urgencia, y ahora está manteniendo un silencio que es alarmante. Ahora, también debo decir que sin duda hay responsabilidad de la política. Hoy parece que la política no está encontrando el camino para ponerle límites a Milei. Hoy vivenciamos una situación parecida en este sentido. Hubo un intento de varios bloques de discutir la ley de DNU, de derogar uno de los DNU por el cual se ha querido sustraer al Congreso las facultades de controlar la deuda pública, y lamentablemente las presiones que ejerció el gobierno sobre los gobernadores rindieron sus frutos y tuvimos que posponer este tratamiento para después del presupuesto, porque lo cierto es que no estábamos llegando al quórum, porque las presiones fueron tan duras y tan efectivas que muchos diputados que tienen un sentido de responsabilidad respecto al presupuesto de sus provincias, no iban a poder asistir, de todos los bloques, ¿no? Bueno, así que esto es una situación extremadamente grave a mi juicio. Ahí ya entramos todo tiene que ver con todo, ¿no? Ahí ya entramos al tema en particular que por eso justamente lo convocamos, porque para hoy se había convocado a una sesión especial para modificar una ley que con usted y también con constitucionalista, como es el caso del constitucionalista Pablo Manili, lo venimos hablando desde que asumió el presidente Javier Milei como consecuencia de ese primer DNU número 70, mega DNU, que está vigente todavía, ¿no? Y finalmente no lograron el quórum necesario y la sesión no se realizó. Recordemos para la audiencia que por ahí no recuerda, que además no es técnica en la materia, recordemos qué dice la ley 26.122, qué fue lo que pasó hoy. A ver, la ley lo que dice es que cuando se dicta un decreto de necesidad y urgencia, el Congreso, las dos cámaras tienen que rechazarlo para que se considere rechazado, y que si el Congreso no dice nada, el DNU sigue vigente. Esto todos los constitucionalistas, vos lo nombraste a Manili, pero yo te diría que el consenso en esto es unánime. Nosotros hicimos una charla en su momento que estuvo Aquino Brito, que estuvo María Angélica Geli, estuvo Gil Domínguez, todos, estuvo Diego Armesto, todos coincidieron en que la ley 26.122 es inconstitucional. Esto además lo venimos diciendo los radicales desde hace más de una década. Todos los bloques
del PRO, de la coalición cívica, todos hemos presentado proyectos orientados en qué sentido, en dos cosas. Uno, que cuando el Poder Ejecutivo dicta un DNU, si el Congreso no lo ratifica en un plazo determinado, pierde efectividad. Entonces esto obliga a un pronunciamiento del Congreso. Y ese pronunciamiento basta que sea de una de las cámaras por la negativa para que ese DNU quede sin efecto y pierda vigencia. Esto es así porque la facultad de dictar DNU es absolutamente extraordinaria, porque el Poder Ejecutivo al principio es que no puede utilizar facultades legislativas y en consecuencia tiene que ser realmente frente a una situación absolutamente fuera de lo común. Esto no ha pasado en la práctica, se ha desnaturalizado el sistema como consecuencia de esta ley. Esto es lo que venimos desde hace muchos años queriendo modificar. Lo que ha cambiado ahora es que hay posibilidad de hacerlo porque un sector que durante mucho tiempo avaló esa ley, que es el kirchnerismo, ahora que está en la oposición ha venido a coincidir con nosotros y había posibilidad de hacerlo, y nosotros queríamos aprovechar y queremos aprovechar esta oportunidad para derogar esta pésima ley constitucional y establecer un sistema de DNU que realmente respete la Constitución Nacional y evite los abusos del Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasó hoy, diputado? Y pasó que no hubo quórum. ¿Por qué? No hubo quórum porque el gobierno presionó a los gobernadores diciéndole que le pidan a sus diputados que no vayan si quieren introducir en el presupuesto modificaciones para dar respuesta a los problemas de la provincia. Frente a esto, y sabiendo que no íbamos a tener quórum, tomamos la decisión estratégica de decir, bueno, perfecto, terminemos de discutir el presupuesto, sí, que los gobernadores busquen los acuerdos necesarios para conseguir los fondos que les permitan gobernar, y la semana que viene, cuando esté discutido y acordada esta cuestión, nosotros insistiremos con el tratamiento de esta ley, que contrariamente a lo que piensa y afirma el gobierno, no es una ley para perjudicarlo a Milei, sino es una ley para mejorar el funcionamiento del sistema institucional. Que le va a poner límite a Milei, pero a cualquier otro presidente que venga en el futuro. Usted recién nos decía que desde hace años que se vienen oponiendo a esta ley que reglamenta el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia que emite el Poder Ejecutivo. Esta ley reglamenta el tratamiento en el ámbito del Congreso Nacional, porque lo que venimos escuchando, sobre todo en estas últimas horas, declaraciones de legisladores, como es el caso del presidente del bloque que usted integraba, de diputados de la Unión Cívica Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, es que considera de que es muy oportunista esta modificación, como que están siendo arrastrados por el kirchnerismo, que el kirchnerismo fue el que produjo esta ley en el año 2006 y que por qué ahora en este momento, cuando antes permitieron de que el kirchnerismo, estando en el Ejecutivo, utilizara como quisiera esta herramienta, ¿no? Y que es, palabras más, palabras menos, que se estaba tratando de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Entonces la pregunta es, si para los que promovieron esta modificación, estos distintos bloques de la oposición, no están de acuerdo con esta ley ahora por el uso que hace de DNU Javier Milei, o esto no importa si está Javier Milei, Macri, Cristina Fernández de Kirchner, radicales, peronistas, derecha, izquierda, libertarios, con ningún color político que sea del Ejecutivo Nacional, están de acuerdo con esta ley así como está? Mirá, hay de las dos cosas. Está muy claro que en el caso nuestro, que sostuvimos la necesidad de reformar la ley con el kirchnerismo y sostenemos la necesidad con el mileísmo, está clara que nuestra posición es ponerle límites al Poder Ejecutivo, esté quien esté. Ahora hay otros que es cierto que han cambiado.
el kirchnerismo antes defendió esta ley y es cierto que no la quisieron modificar. Y el PRO y los de la Libertad Avanza y estos mismos radicales mileístas, los radicales con peluca, comandados por Campero y de Loredo, antes decían que sí, que era una mala ley cuando estaba el kirchnerismo, y ahora resulta que como está Milei, la ley es buena. Entonces, a ver, el problema de Loredo es que él le dice, ¿por qué los kirchneristas ahora se hicieron republicanos? Y la verdad es que la pregunta que tendría que hacerse de Loredo es ¿por qué él ahora dejó de ser republicano? La verdad es cierto, el kirchnerismo cambió, pero están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En todo caso, está claro de que el objetivo de esta ley es ponerle límites al Poder Ejecutivo. Ahora, los límites son los límites de la Constitución, no son límites que inventamos nosotros, son los límites que están previstos en la Constitución. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Les dejó de importar la Constitución? Solamente le importaban los límites constitucionales si la que abusaba era Cristina, y si Milei abusa de eso está bien. Nosotros no compartimos esto, por esto nos fuimos del bloque, porque justamente el problema es que hay algunos que están dispuestos a ser oficialistas a cualquier costo y le permiten y están dispuestos a permitirle a Milei cualquier cosa. Y nosotros no. Nosotros le vamos a exigir a Milei, a Alberto Fernández, a Cristina o a quien venga mañana que actúe en el marco constitucional. ¿Ya habían proyectos presentados en relación a la modificación de esta ley, diputado Carvajal? No solo eso, hubo dictamen. En el año 2010, la UCR impulsó y votó y sacó un dictamen modificando la ley de DNU en los mismos términos que nosotros estamos planteando. Entonces, claro, es cierto, el kirchnerismo en ese momento lo bloqueó. Ahora, reitero, los que cambiaron fueron los kirchneristas, no nosotros. Pero algunos de los nuestros ahora sí cambiaron y se desdicen de lo que hicimos hace 15 años o 16 años atrás. Es decir, están, la aplicación de esta ley o la utilización de DNU está mal vista en el kirchnerismo, para este sector, digo, del radicalismo, y no está mal vista el abuso en esta herramienta de los DNU en Javier Milei. Así sería la síntesis. Así es, claro. O sea, les molestaba cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, estaban de acuerdo en que había que modificar la ley. Ahora, como gobierna Milei y ellos decidieron ser oficialistas con Milei, la quieren mantener. Entonces, la incoherencia, en todo caso, es de ellos. En todo caso, hay una incoherencia del kirchnerismo que sostuvo esta ley cuando era oficialismo y ahora no, pero claramente no es el caso nuestro, que hemos sostenido la misma postura. Pero además lo hacemos porque nosotros estamos convencidos de que al gobierno le debería interesar esto, porque si no construimos calidad institucional, si no sacamos esta ley, mañana vuelve otro presidente y puede volver para atrás todas las reformas que se han hecho. Y lo que es más grave, es inconstitucional, viola la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a seguir sosteniendo y defendiendo una ley que es inconstitucional si tenemos la posibilidad de modificarla? Pero además esta incoherencia no se da solamente con lo que usted recién denominó radicales con peluca, comandados, usted dijo, por el diputado radical Campero y Rodrigo de Loredo, sino que también en el propio oficialismo gobernante, que probablemente hayan cuestionado el abuso en la utilización de DNU por parte del kirchnerismo, y ahora que están en el poder están haciendo el mismo uso y abuso que antes probablemente cuestionaron. Sí, mira, en el caso de la Libertad Avanza es menos claro porque la mayoría no estaba, pero en el caso del PRO es escandaloso. El PRO acompañó, tiene decenas de proyectos. El propio Damián Araya, que es uno de los referentes del PRO de Patricia Bullrich, tiene presentado un proyecto de reforma de la ley de DNU.
Entonces, están actuando nuevamente en contra de sus propios actos, tal como hicieron en su momento algunos de los radicales. No es solamente que actúan contra los actos de otros, contra sus propios actos. Esto la verdad es que es verdaderamente lamentable y es un comportamiento que explica el descreimiento que la sociedad termina teniendo en la política. El presupuesto general de la Nación, que fue la moneda de cambio, ¿no? En las negociaciones del Ejecutivo Nacional para lograr de que hoy no se logre el quórum, no se trate la modificación de esta ley, negociando con los gobernadores respecto al presupuesto general de la Nación. ¿Ya tiene dictamen? ¿Cuándo se llevaría al recinto para su tratamiento? No tiene dictamen. Hoy lo que sucedió fue que, merced a este pedido que se hizo de sesión, se logró que se convoca una reunión de comisión de presupuesto para el día jueves. No hay dictamen, ni siquiera hubo discusión seria del presupuesto. Yo creo que el gobierno no quiere sacar el presupuesto. Forzado por esta convocatoria, decidió convocar a esta sesión informativa. Tendríamos plazo, hasta el martes o miércoles de la semana que viene para dictaminar. Yo veo muy difícil, y parece ser la intención del gobierno que no haya presupuesto y de esta manera mantener la libre disponibilidad de los fondos que le autoriza la ley de presupuesto cuando no se logra aprobar. Discrecionalidad. Sí, sigue, queda claro que es un gobierno que quiere gobernar sin límites y sin ley y sin calidad institucional. Esto está muy claro y yo creo que, espero equivocarme, pero me parece que vamos a terminar el año sin un presupuesto porque el gobierno no tiene ninguna intención de que se apruebe el presupuesto y esto ha quedado demostrado. Usted también recién nos decía que decidieron prorrogar el tratamiento de o suspender el tratamiento de la modificación de la ley sobre DNU hasta que el presupuesto sea aprobado. Pero si el presupuesto no es... Perdón, no hasta que sea aprobado, sino hasta que sea tratado. La semana que viene tiene que estar dictaminado el presupuesto. Ahí veremos si los gobernadores han logrado hacer las correcciones que están pidiendo y que han sido, como decía, la moneda de cambio. Si esto no sucede, que yo creo que no va a suceder, y bueno, los diputados ahí van a quedar ya en libertad de acción y podremos avanzar en este cambio institucional que no es un cambio de coyuntura, que no tiene que ver con el presupuesto, que no mira solamente la mirada corta de este mandato presidencial, sino que pretende ser una norma que sirva para cambiar las malas prácticas que se han instaurado con los DNU. Entonces, la verdad es que una semana más o menos en este sentido no modifica la realidad y dijimos, bueno, saquemos el tema del presupuesto, que se resuelvan los presupuestos y después vamos a insistir con esta ley, que reitero es un tema de fondo y a largo plazo. El jueves entonces se ha convocado para reunión de comisión de presupuesto. Así es, para este jueves. Y ahí veremos si realmente hay vocación del gobierno de avanzar en dictaminar y sacar un dictamen para la semana que viene. Y en simultáneo la semana que viene estaremos teniendo si hay dictamen de presupuesto, bueno, ya estará dictaminado, habrá que llevarlo al recinto y ahí discutiremos de nuevo esto, o que como sospechamos se confirma de que el gobierno no piensa hacer ningún acuerdo respecto al presupuesto, quedaremos nuevamente todos los diputados en libertad de acción para tratar este tema tan importante. ¿Fue convocado el ministro de Economía? Nosotros hicimos un emplazamiento, pero se ha negado a asistir. Hasta ahora no ha asistido, que es parte de las maniobras de entorpecimiento y dilación que ha tenido el ministro de Economía, lo cual digo, han venido otros ministros y el que es el área específica se niega a venir al Congreso. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? No, de que no se va a prestar, dijo que no se va a prestar al circo del Congreso. No, es un argumento claramente autoritario y que demuestra esta voluntad de
de funcionar al margen de la ley que tiene este gobierno. Y en lineamientos generales, ¿qué establece el presupuesto general de la Nación? ¿Mayores ajustes? Sí, básicamente el famoso déficit cero, hay un cálculo de ingresos y sobre la base de eso un montón de recortes y de limitaciones, de parate total a la obra pública y ajustes generalizados, pero también también aparecen gastos en la CIDE, en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Defensa. Claro, ahí sí, para eso ha habido aumentos de presupuesto, importantes aumentos en la Secretaría General de la Presidencia, que maneja la hermana presidencial. Entonces, en realidad hay mucho gasto otra vez tendencioso. Diputado... Sí, ahí se entrecortó un poquito. Muchos gastos... Mucho gasto político en los sectores que al gobierno le interesa y poco sentido federal también. Así que estas son las cosas que justamente motivan y que deberían estarse dando una discusión en el Congreso, que reitero, hasta ahora no se está dando. ¿Y para las provincias? Bueno, muy poco y mucho ajuste de nuevo. No hay obras públicas, hay achiques por todos lados, así que estas son las cosas que justamente debería estarse discutiendo. Y reitero, el gobierno parece no querer discutir. ¿Universidades nacionales? Un achique sustancial, hay ajustes en todos lados, digamos. Hay ajustes en todos lados sobre la base de proyecciones que hace el gobierno, que siempre también terminan siendo bastante interesadas. Pero bueno, estaba la posibilidad de justamente discutir por lo menos corrimiento de partida. El gobierno dijo que no va a negociar el déficit cero, pero bueno, habría que ver si queremos comprar aviones o queremos invertir en educación pública o en construir caminos. Estas son decisiones que dentro del déficit cero podrían plantearse. Además de presupuesto general de la Nación y la modificación a la ley de DNU, ¿qué otros proyectos se están tratando en el ámbito legislativo? Bueno, la verdad es que en esto debo decir que hemos estado muy activos todas las comisiones. Bueno, nosotros tenemos dictaminado juicio por jurado que se podría tratar, está dictaminado ficha limpia. Bueno, hay decenas de proyectos que podrían ser tratados. Pero lo cierto es que el gobierno en esto también se muestra bastante reacio a tratar los temas y quiere tener un control permanente de toda la agenda legislativa. Aprendieron y parece que muy bien, ¿no? Manejarse como la casta, digo, y con todas las prácticas de la casta de la política. Sí, lo que pasa es que yo siempre digo, romper las cosas es fácil, han aprendido a romper, todavía no han aprendido a construir nada, ¿no? Ni consensos, ni acuerdos políticos, ni tampoco el futuro del país. Hasta ahora lo que están haciendo es romper todo lo que existía. Diputado Fernando Carvajal, ¿quiere agregar algo más? No, simplemente decir que nosotros vamos, aunque nos acusen, aunque nos insulten, porque todas estas cosas están pasando, que haya campañas de desprestigio, nosotros vamos a seguir trabajando por lo mismo que lo venimos haciendo desde este año, en la convicción de que la salida para este país pasa por la construcción de calidad institucional. No va a haber desarrollo nacional, no va a haber crecimiento económico si no tenemos un país serio. Y lamentablemente Milei, que ha logrado controlar algunas variables macroeconómicas, en paralelo avanza y profundiza la decadencia institucional, y esa no es la salida para Argentina. ¿Me permite una pregunta más? ¿Cómo no? Lo que manifestó el presidente del bloque de diputados de la UCR, de Loredo, que el bloque del radicalismo no iba a prestar quórum, y bueno, ya lo que mencionamos. ¿Tiene que ver con la reunión que hubo ayer en Córdoba del foro de intendentes de la Unión Cívica Radical y un poco cómo se está manejando e interfiriendo también la interna del radicalismo a nivel nacional? No creo. De Loredo ya no conduce el bloque del radicalismo hace un buen tiempo. La línea política la marca Campero, y Campero ya hace 2 o 3 días dijo de que la posición de ese bloque iba a ser que no iban a dar quórum.
Así que la verdad que lo de Rodrigo hoy ya salió tarde y mal, haciendo seguidismo a lo que Campero había decidido. Lamentablemente ese bloque ya está conducido por el radicalismo de Milei, el radicalismo con peluca, y De Loredo está encolumnado en esa posición. Eso es lo que está pasando, ya no conduce políticamente el bloque, por eso sale tarde siempre, ¿no? Ya cuando otros ya tomaron la decisión de qué es lo que se va. Mariano Campero es, ¿no? Sí, así es. Es tucumano. Es tucumano, así es. Sí. Uno de los diputados radicales que acompañó el veto presidencial a los jubilados y a las universidades. Así es, efectivamente, que fue el primero que salió a declararse públicamente como oficialista y que ellos van a acatar todo lo que Milei diga y lo están cumpliendo, inclusive en esto, y reitero, son en los hechos quienes están conduciendo ese bloque, porque él ya salió, si mirás Twitter vas a ver que él ya hace 2 días anunció lo que hoy salió a decir Rodrigo 2 días después, digamos, ¿no? Refrendando la decisión que ya habían tomado ellos. Entonces, la reunión de ayer en Córdoba no tiene nada que ver en esta decisión. No lo sé, la verdad, si puede haber influido, no lo sé, honestamente. Bueno. Es cierto que Rodrigo está más pendiente de su campaña electoral en Córdoba que la preocupación de cumplir con su rol de presidente del bloque de diputados que tenía, ¿no? Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches, Leandro, un gusto. Radical, que forma parte del nuevo bloque de diputados radicales Democracia para Siempre. Son 12 en total por ahora, como dijo el diputado Fernando Carvajal, ¿no? El radicalismo tuvo un quiebre y ya no lo disimularon más, y ese quiebre produjo la división dentro del bloque de diputados nacionales radicales en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, veremos qué pasa con el tratamiento del presupuesto general de la Nación, si logran dictamen, y si logran dictamen llevado al recinto, a ver si tienen los números o no para aprobar el presupuesto. Pero es cierto, lo han dicho expresa y públicamente que la moneda de cambio para que la oposición hoy no lograran quórum y por lo tanto que no lograran modificar esta ley sobre tratamiento del DNU, de los DNU en el Congreso de la Nación, fue el presupuesto general de la Nación. Fue la moneda de cambio y la negociación con los gobernadores. Así que veremos qué pasa si logran modificar lo que el Ejecutivo envió al Congreso, ¿no? El proyecto de presupuesto general de la Nación, si cumple con lo que han negociado. Pero esto demuestra que lo que tanto han hecho campaña criticando las prácticas de la vieja política, de lo que la propia Libertad Avanza o el propio Javier Milei denomina como casta, bueno, esas herramientas y esas prácticas de la vieja política la están empleando en las negociaciones. Y esto lo vienen demostrando, logrando los acuerdos necesarios, negociando para lograr los acuerdos necesarios, los votos necesarios para que el veto presidencial a la ley que estableció una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, hablando del sector pasivo, jubilados y pensionados, Milei vetó esa ley y logró, con esas mismas prácticas de la vieja política, lograr los votos necesarios para mantener el veto. Lo mismo pasó con la ley de financiamiento de universidades para universidades nacionales, con las mismas viejas prácticas o las mismas prácticas de la vieja política, la denominada casta por la Libertad Avanza y por Javier Milei, se están logrando estos resultados
en el ámbito legislativo. Finalmente están haciendo exactamente lo mismo que con lo que banderas que han levantado durante toda la campaña electoral, criticando a esta denominada casta y utilizando exactamente las mismas maniobras, las mismas herramientas, y les está dando éxito, ¿no? Bueno, el Congreso es el poder político y se rige por mayorías circunstanciales, mayorías y minorías, y ahí está el juego. ¿Qué pasa ahora con esta modificación a la ley de DNU? Que fue un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2006, que les benefició durante todos los gobiernos de conducción K. Obviamente que la bancada de legisladores nacionales que representan a ese sector político no querían modificar ante los intentos y presentaciones de proyectos que mencionó el diputado Carvajal, que no es de ahora, sino que ya viene desde hace años. Esta ley rige desde el año 2006. Mencionó el diputado Carvajal que en el 2010 el radicalismo, el bloque de diputados radicales en el año 2010, lograron hasta dictamen favorable para la modificación de esta ley. Pero el oficialismo imperante entonces bloqueó el tratamiento en el recinto. Ahora que les toca estar de oposición ante el uso de esa misma herramienta por parte de Javier Milei con megas DNU, reformando la estructura del Estado, y más que la estructura del Estado, reformando el ordenamiento jurídico. Entonces, ante este abuso de esa herramienta que es constitucional, como el kirchnerismo hoy le toca estar de oposición, está de acuerdo en modificar la ley. Y se da también a la inversa. El PRO, que ante el uso y abuso, como ellos decían, de esta herramienta constitucional que es los decretos de necesidad y urgencia por parte del Ejecutivo Nacional, cuando gobernaba el kirchnerismo, el PRO consideraba que esa ley debía ser modificada para frenar y para poner un límite al Poder Ejecutivo Nacional. Pero ahora que están de socios con el oficialismo gobernante, con Javier Milei y La Libertad Avanza, resulta que el PRO considera que ahora esa ley no debe ser modificada y le da la oportunidad y el pie para que Javier Milei use y abuse esta herramienta que es constitucional sin límite alguno por parte del Congreso. Entonces el PRO, que antes no estaba de acuerdo cuando gobernaba el kirchnerismo, ahora sí está de acuerdo y no quiere modificar la ley. Y con una parte del radicalismo, denominados radicales con peluca, que antes quería poner un freno y un límite al Ejecutivo Nacional cuando gobernaba el kirchnerismo, quería modificar la ley, presentaba proyectos para modificar esta ley, lo mismo que el PRO, ahora que están prácticamente de socios con el oficialismo, con La Libertad Avanza y con Javier Milei, no quieren modificar la ley. Y sí, son juegos cruzados. Pero, a ver, Javier Milei, que hizo campaña poniendo como centro de todas sus críticas a lo que él denomina la casta, está utilizando las mismas prácticas y herramientas de la casta, en este caso política.
Cortina musical, por favor, señor Francisco Acosta, y dentro de unos minutitos nada más vamos a entrevistarlo. Lo vamos a dejar en punto suspensivo para que la audiencia siga pendiente de Dialogando por la 100.3 Radio Sudamericana en el dial y también en vivo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana.